Hola, ya están anhelando las sopaipillas por ahí, las sopaipillas para este frío. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar con mucho frío, pero no por eso nos vamos a quedar dormidos. ¿Ah? Tenemos hartas cositas que hacer hoy día porque recuerden que esta es la clase previa a la semana de evaluaciones que tienen ustedes. ¿Ya? El próximo miércoles, primero, me parece que es primero, ¿ya? Tienen entonces la evaluación de filosofía y esta clase entonces va a ser la síntesis de lo que ya hemos visto. Bueno, filosofía, una asignatura que tiene poquitas horas, así que hemos tenido que ver las cosas muy rápido. Bien, entonces vamos a recordar hoy día los conceptos, vamos a recordar también los autores y las autoras, ¿ya? Para extraer de ellos y de ellas algunas cuestiones importantes sobre la ética, sobre la política, sobre la decisión humana también, y por ejemplo, el cuidado ético del medio ambiente, que eso es lo que nosotros hemos estado entonces reflexionando en estas clases. Bien, síntesis, unidad 1, ética y preparación para la prueba. En eso vamos a estar hoy en la mañana. Buenos días. Vamos a salir de acá de la sala de espera y nos vamos a ir inmediatamente a el aula virtual. Bien, vamos a esperar entonces, vamos a revisar también el esquema, vamos a recordar a través de un video a el último autor que vimos, a Hans Jonas, ¿bien? Este autor que nos hablaba que el mundo de la ética no solamente se refiere al mundo humano, sino que se refiere a la totalidad, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el ser humano con respecto al medio ambiente y con toda la vida en la Tierra. Muy importante entonces Hans Jonas, que fue en realidad un adelantado ya a toda esta concepción ecológica que tenemos hoy, ¿no? Hans Jonas lo dijo en los 60, ya cuando, por ejemplo, los problemas del ser humano eran otros, ¿no? Era, por ejemplo, la guerra de Vietnam, era, por ejemplo, el hambre, era, por ejemplo, eh, las pugnas entre los regímenes políticos de las grandes potencias. No ha cambiado mucho, pero sí ha habido una conciencia ecológica mayor a partir de ese autor y a partir de esos años. Bien, vamos a bajar acá. Aquí están los indicadores de evaluación que fueron los que nosotros vimos durante las clases, chiquillos. ¿Ya? Explicar las diferencias entre la ética y moral, ¿ya? La explicamos también a través de esta autora, Adela Cortina, que tuvimos que leer. Dice, formular una pregunta filosófica sobre el conflicto moral cercano a su contexto. ¿Ya? Y ahí hablamos sobre la educación, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, sobre este énfasis a los sentimientos, hablamos también sobre por qué se tiene que copiar o no en una prueba, ¿ya? Que fue lo primero que reflexionamos. Dice, analizan un fenómeno moral a partir de los principios de la teoría ética. ¿Ya? Fuimos analizando qué es lo que era política, cuáles son, por ejemplo, la función de la política para rescatar los discursos de la multitud, ¿no? Para hacer una política de las grandes masas que no tenga que ver con una sola forma de pensar, sino que tenga que aunar la multiplicidad. Eso lo vimos con Chantal Mouffe. Bien. Que más formulan un problema sobre un fenómeno ético-político relacionado con su experiencia. ¿Ya? Lo mismo de que habíamos hablado del colegio, pero también sobre cómo consideramos nosotros la política y cómo el otro autor, Alain Badiou, nos invita a pensar la política de otro modo, ¿no? Salirse de esta concepción mera de embaucar, mera de mentir, sino que relacionarlo con lo cotidiano y relacionarlo también con el sentido de justicia que tiene que tener. Bien, dice analizar críticamente un fenómeno ético. Veamos acá, veamos acá. Sí, obvio. Pero no entran propiamente los filósofos ahí, hay que acordarse, por ejemplo, de cuáles son las ideas que se desprenden de cada uno. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer hoy día lo vamos a hacer. ¿Ya? Hay una tabla grande con todos los contenidos que está más abajo, y mientras vayamos avanzando, vamos a ir anotando las cosas que son esenciales del mismo pensador o pensadora. ¿Ya? Eso es importante. Ya dice, analizan el problema ético-político del medio ambiente, ya eso lo vimos con Hans Jonas, y analizan dilemas éticos a partir de distintas perspectivas
y participan en diálogos respecto a los dilemas éticos significativos para su contexto. Eso es lo que hemos estado haciendo en esta unidad introductoria. Yo les contaba que vamos a estar todo el año viendo cuestiones éticas, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta este inicio, ¿ya? Para seguir avanzando en la próxima unidad. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que era la ética? ¿Ya? La ética, lo primero que tenemos que saber es que la ética es una filosofía práctica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía no se va a basar solamente en teorías o en preguntas, como se hacía la epistemología o la teoría de la ciencia que ya vimos. Bien, entonces ahí tener cuidado y tener atención en esa distinción. La ética es una filosofía práctica que va a tratar sobre las decisiones cotidianas y sobre la problemática de la libertad humana. Bien, eso es lo principal, lo principal. Básicamente la ética se concreta, ¿ya? En las decisiones humanas y sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros consideramos algo bueno o algo malo, ¿ya? Según muchos autores, por ejemplo, como otro autor que no hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, que se llama Emmanuel Levinas, dice que antes del conocimiento, antes de cualquier acto del conocer, está la ética implicada, ¿ya? Hay un pensamiento ético que te va a decir lo bueno o lo malo, ¿ya? Eso es importante. Esa distinción entre lo bueno y lo malo va a formar entonces el carácter de la ética más básica, más básica. Ya, algo que yo voy entonces a preferir y algo que voy a rechazar finalmente. Y como hemos visto, en esa acción de preferir o rechazar, hay una cuestión objetiva detrás. No hay en la ética, y eso lo tienen que tener bien claro, la ética no solamente es subjetiva, no solo es objetiva la ética, ¿ya? Esto es importante y es algo complicado que a veces no se entiende muy bien, ¿ya? La ética no solo es subjetiva, ¿ya? Sino que en el juicio, en el acto de juzgar, sino que en el acto de juzgar, el acto de juzgar, ya determina el objeto juzgado. Esto es importante. Cuando yo determino que algo es bueno o malo, bueno o malo, estoy siendo objetivo con mi decisión. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, pero profesor, pero si cada uno piensa lo que quiere, cada uno piensa lo que quiere, ya. Actuemos con ese principio. Pero eso que tú quieres, o eso que yo quiero, o eso que quiere el resto, ¿ya? Va a tender a ser objetivo porque es una decisión, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, decir, ya tú elegiste esto, pero da lo mismo, ¿ah? O tú elegiste esto, pero es cosa tuya. No necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, si una persona elige como lo habíamos visto con los actos morales positivos o negativos, ya si una persona, por ejemplo, elige maltratar, ya elige, por ejemplo, ser ignominioso, ser malvado, ya en ese ser malvado hay una elección ahí que es objetiva. No hay algo subjetivo nomás que no tenga nada que ver con un juicio. Es un juicio. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes conocen el concepto de negligencia, chiquillos. Negligencia, ¿habían escuchado esa palabra? Negligencia. Negligencia. Creo que se escribe así. ¿Ya? Negligencia. Ya, muy bien. Natalia lo relacionó inmediatamente con una negligencia médica. ¿Ya? Excelente. Bien, como por ejemplo, claro, algo no bien tratado, excelente también. ¿Ya? Cada profesional, cuando por ejemplo, es formado, tiene que tener un horizonte ético. Eso lo vamos a ver también en la segunda unidad. Sin embargo, acá yo quiero que quede algo bien claro. Cuando, por ejemplo, a un profesional se le arroja, ¿ya? Se le aboga
una cierta responsabilidad, este no puede desentenderse de esa responsabilidad. Si se desentiende, ¿ya? No es porque sea algo solamente subjetivo, ¿ya? Es algo objetivo que su mismo ser como profesional lo mandata. Y en ese sentido, ¿ya? Tanto los médicos como las personas que trabajan en salud no pueden ser negligentes con el mandato que la misma sociedad le dio. Esa es. No pueden ser negligentes, por ejemplo, con su formación, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí hay un código de ética, como dice Natalia, sobre la medicina, ¿ya? Antiguo, sí, tradicional, que también se tiene que contrastar con las nuevas necesidades de la sociedad, ¿eh? ¿Sí? Claro, choca con el aborto, para allá iba, para allá iba, para allá iba, ¿ya? Y lo otro no me acuerdo. No sé, es bien largo, bien largo, bien largo, ¿ya? Pero es un código, es algo que hay que seguir, es algo que te otorga el ser como profesional, ¿ya? Y tú no puedes ser negligente al respecto, tú lo tienes que conocer, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Nosotros no podemos ser negligentes nomás, la ética no es algo subjetivo nomás, como eh, una jalea, como decía la Gabriela Mistral. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que elegimos. Bien, sigamos acá. La ética, entonces, filosofía práctica, asuntos relativos a la decisión humana, a la libertad, el discernimiento y la acción cotidiana. Esta palabra es muy importante. Discernir, y creo que se los voy a preguntar. Discernimiento. Vamos a ponerle acá abajito, discernimiento. Discernimiento, ¿ya? Que tiene que ver con la facultad racional. Facultad racional. ¿Ya? No sé si se acuerdan que en las primeras clases nosotros vimos a un niñito que se hacía caca en un supermercado, ¿ya? Al niñito yo no le puedo abogar una responsabilidad, ¿no? Porque está en la pulsión vital, ¿no? Es una necesidad volitiva hacer caca para un niño chico, ¿ya? No tiene la facultad para controlar sus impulsos, pero en cambio un adulto sí los debería tener. ¿Mm? Por eso, mediante la facultad racional, nosotros podemos juzgar si es que su acto es correcto o incorrecto. ¿Ya? Eso es importante. Bien, el discernimiento y la facultad racional son centrales en la ética. ¿Ya? A ver, dice, es como desglosar algo. ¿Ya? Discernir es básicamente, tener juicios en la cabeza. ¿Ya? Juicios, juzgar con razón. ¿Ya? Eso es. Uno puede juzgar con razón bajo la conveniencia o la inconveniencia. Uno puede juzgar con razón mediante, por ejemplo, seguir ciertos principios también. ¿Bien? Eso es discernir. ¿Ya? Por ejemplo, andar en pelota en la calle, ¿no? A muchas personas les gustaría andar en pelota en la calle, no con este frío, pero quizá con calor. ¿Ya? Sí, también es la vocecita. ¿Ya? ¿Qué pasaría si una persona anda en pelota por la calle? ¿Ya? Lo que pasaría es que según la sociedad, según la moral de la sociedad, ¿ya? Está quebrando ¿cómo se dice esto? Está quebrando con la moralidad y con el buen juicio, ¿ya? O con las buenas costumbres, como se dice. Fíjense en esa palabra, las buenas costumbres, medio extraña, ¿no? ¿Ya? De todas formas, por ejemplo, uno puede discernir que a las otras personas, si uno anda desnudo por la calle, les va a parecer un acto irracional, un acto, ¿ya? Que va a atentar contra entonces esta moral o las buenas costumbres. Eso puede ser, aunque podemos forzar un poquito más esto, ¿ah? Cuando uno anda desnudo por la calle, también puede ser una especie de performance, ¿no? Puede ser un acto político también, ¿no? Que también tiene que ver con el discernimiento. Hay que tener atención a eso. Y claro, el discernimiento es la razón, el discernimiento es la vocecita en la cabeza, ¿ya? Claro, en la casa, porque la casa es el ambiente privado, ¿ya? Pero en lo público, ahí se empiezan a cuestionar algunas cosas. Claro que sí, ahí lo puedes hacer. Bien, sigamos con el esquema. De nuevo entonces, la ética tiene que ver con la filosofía práctica, tiene que ver con el discernimiento y con lo bueno y con lo malo.
Lo importante acá, que el discernimiento ético, ¿ya? Que el discernimiento ético, que la razón ética, si ustedes quieren ponerlo así, está aquí en el centro de la experiencia. Mientras que afuera hay un orden moral al cual yo puedo aceptar o no aceptar, ¿ya? Lo importante es que yo tenga la capacidad de discernir y de decir, esto es bueno o esto es malo, esto me conviene o esto me conviene, esto es justo o es injusto, ¿ya? Acá yo les voy a pedir que se acuerden mucho de El Mundo Feliz, de Huxley. Cuando, por ejemplo, el salvaje dice, no, esto no me conviene, esto no es la vida humana, ¿ya? Frente a los pobladores del mundo feliz, ¿no? Está haciendo un discernimiento ético, ¿ya? Está eligiendo entonces esta, comillas, barbarie más natural frente a lo artificial y frente, por ejemplo, a este orden establecido por la sociedad del mundo feliz y por el Soma, ¿ya? Esto es entonces el discernimiento ético, ético, ¿ya? Ojo que yo sé que ustedes leyeron ese libro, así que en la prueba hay muchos easter eggs, ¿ya? De El Mundo Feliz. ¿Ya? Siendo ustedes el centro ético, tienen que ser críticos y críticos con la sociedad, con la cultura, con la identidad, con la ley y el orden, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, el origen de juzgar, ¿ya? Pero tienen que leerlo completo, obvio. Tienen hasta el otro miércoles para leerlo. No, pues léalo ustedes solo, cierro entretenido. ¿Ya? Ahí entonces van a encontrar en John el Salvaje, ¿ya? El discernimiento ético para criticar entonces la cultura del mundo feliz. No, si en una noche lo leen, ¿ya? Dice, esto es muy importante también, muy importante. ¿Ya? La ética va entonces a ser la filosofía moral. La moral va a ser reflexionada a través de la ética, ¿ya? Una moral que se va a formar entonces por la cultura y por la identidad de los pueblos, ¿no? Y va a ser la ética la que las va a juzgar. Eso es muy importante, muy importante. Sigamos acá. La responsabilidad medioambiental es un asunto ético individual o un asunto político social. Esa fue una de las preguntas que nos hicimos la clase pasada. Bien, ahora vamos a reproducir este pequeño video de Hans Jonas para recordar algunos contenidos del último pensador que vimos anteriormente. Ya, vamos a pausar acá para continuar. Bueno, reanudamos acá entonces, reanudamos. Hay que recordar a Hans Jonas con entonces sus principios, ¿ya? El principio de Hans Jonas, ¿ya? Tiene que ver con la responsabilidad frente al medio ambiente. Ya el horizonte ético de los seres humanos ya no se va a tener, ya no va a ser solo, ¿ya? Las cuestiones humanas, sino que tiene que ver con los efectos nuestros, ¿ya? De llevar a cabo entonces una ciencia y una técnica sin considerar la vida del medio ambiente. Eso es importante, ¿ya? Y el otro concepto importante acá en Hans Jonas es la heurística del temor, ¿ya? Que tiene que ver con la prudencia, con el cuidado, con el temor ante nuestras acciones, ¿ya? Nuestras acciones, por supuesto, que están depredando el planeta. Aquí algo muy básico, ¿ya? Si nosotros sabemos que todo el plástico que consumimos, por ejemplo, no se va a restituir al medio ambiente, sino que va a quedar ahí, ¿ya? Que va a permanecer. ¿Ya? O sea, yo me como, por ejemplo, una papa frita y el envase va a estar ahí para siempre. ¿Mm? Eso es la heurística del temor. Heurística significa saber más sobre un asunto, ¿ya? Y saber más sobre el asunto ecológico tiene que ver también con esta prudencia y con el cuidado sobre nuestras acciones, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo, en lo más básico, no sé dónde queda la última pila que se descargó, ¿no? O dónde se van los desechos mismos de la tecnología. Ahí está entonces este principio de la filosofía de Hans Jonas, la heurística del temor, ya que me va a decir, ojo ahí, teme entonces, ya, ten cuidado, sé prudente en tus formas de consumir, porque estas están depredando el planeta, ¿ya?
Ahí entonces, ojo chiquillos, con cómo nosotros estamos cuidando el planeta y cómo nos hacemos responsables, ya sea de nuestro consumo o de nuestra producción. Eso es importante. ¿Ya? Vamos a bajar acá y vamos a ver el temario de nuestra prueba. Temario. Ya vamos a entrar entonces a tierra derecha acá y aquí están todos los conceptos que yo necesito para ir entonces haciendo mi prueba. Por ejemplo, aquí está lo de Chantal Mouffe, lo de la Cortina, también. Aquí entonces están algunos fragmentos de los y las autoras que nosotros leímos. Aquí está Alain Badiou, está Sartre también. Y por supuesto va a estar Han Jonas acá abajito. ¿Ya? Comencemos. Veamos acá. Lo moral. Dice, para adentrarnos en los problemas de la ética, partamos de nuestra experiencia. Así partimos nosotros. Es un hecho que nos enseña nuestra propia existencia que, en determinadas circunstancias, expresamos valoraciones morales. Los contenidos de nuestros juicios se refieren a categorías opuestas, bien o mal. ¿Ya? El mundo moral está hecho de estas valoraciones morales. ¿Ya? Por eso yo les pregunté, por ejemplo, en esa actividad sobre el texto de Adela Cortina, ¿dónde habían aprendido ustedes sus valores, por ejemplo? ¿Ya? Y esos valores no son aprendidos por el sujeto, sino que son aprendidos con su contacto con la sociedad. ¿Ya? Sin embargo, cuando crecemos y cuando ya somos maduros éticamente, nosotros podemos evaluar esos valores por los cuales nos han enseñado, ¿no? Eso es importante. El otro día estaba escuchando yo una charla y hablaba, por ejemplo, sobre un hombre que por una venganza había matado a sus hijas, ¿no? A sus dos hijas. Venganza, ¿por qué? Porque se había separado de la mujer, ¿ya? Y la analista se preguntaba lo siguiente: ¿cuál es la sociedad donde esta persona maduró, ¿no? Y maduró a bien, aprendiendo valores morales negativos, si ustedes se fijan, ¿ya? Esas son cosas. Sí, ese mismo, ¿ya? Entonces la pregunta era, ¿cuál es la sociedad? ¿Ya? ¿Cuál es la sociedad y cuáles son las valoraciones morales que tenía esa persona para cometer ese acto, ¿no? ¿Sí? Muy complejo, muy complejo. El mundo moral entonces está hecho de valoraciones que son objetivas, si ustedes se fijan. ¿Por qué son objetivas? Porque tienen efectos, ¿ya? Efectos tan nefastos como, por ejemplo, esa persona, ya que cometió estos asesinatos, ¿no? Sigamos más abajo. Dice algo esencial. Siempre tomamos decisiones en base a categorías de bien y mal, ¿ya? Cuando yo le decía, si ustedes se quedan dormidos en una clase, es porque están eligiendo un bien finalmente, ¿ya? Pero que tiene consecuencias también, por ejemplo, consecuencias evaluativas, por supuesto. Dice, la valoración que hacemos de nuestras elecciones, decisiones, son objetivas porque tienen consecuencias, ¿ya? Esto hay que aprendérselo, ¿ya? Por supuesto que el principal distractor acá es creer que nosotros somos libres para elegir, pero no somos libres para elegir, ¿ya? Porque nuestra elección, ¿ya? Nuestra elección, cualquier elección que ustedes hagan, implica que sean responsables con los efectos de esta, ¿ya? Así que esto de elegir porque sí, no existe. Bien, veamos acá. Eh... Acto moral positivo y acto moral negativo. Dice, si hablamos de los actos nobles o heroicos desinteresados, los que están en la esfera del concepto de bien, son actos morales positivos. ¿Ya? Claro. O sea, ahí también en esas problemáticas prácticas, acá como dice Aguilar, ¿ya? Sobre una chica argentina que murió afuera de un hospital. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, el hospital fue negligente. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si ustedes se fijan en un hospital, el valor de la eficiencia, ¿ya? Frente al valor, por ejemplo, humano, se muestra ahí. Entonces, ¿qué pasó? Lo más probable es que la burocracia de un hospital, ¿ya? Esto de la burocracia es que funcione bien, ¿ya? Haya impedido, por ejemplo, una atención médica adecuada y a tiempo, ¿ya? Eso es gravísimo. Y si ustedes se fijan, los efectos de la concepción moral son evidentes.
¿ya? Ahí, por ejemplo, el hospital, tal como les decía, fue negligente, pero fue negligente no por querer no atender, sino que, ¿por qué? Porque dentro de los valores de las personas que están trabajando en el hospital, la eficiencia misma de esto, ¿ya? Fue la causa de por qué se incurrió en una negligencia médica, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos otra ejemplificación sobre el mundo moral y cómo afecta a las decisiones humanas. Bien, tenemos estos dos conceptos también, los actos morales positivos y negativos. Ojo acá, esto también sale en la prueba. ¿Ya? Un acto moral positivo es sobre el concepto de bien, ¿ya? Las cosas que son valoradas por la sociedad. ¿Ya? Eso es importante. Eso. Por ejemplo, pasarse las normas, fíjense en ese ejemplo del hospital, pasarse las normas del hospital para atender a una persona desvalida, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un acto moral positivo. ¿Bien? Pero dice, si hablamos de actos infames egoístas, los que están en la esfera del concepto de mal, acto moral negativo. ¿Ya? En ese sentido, la negligencia médica es un acto moral negativo. ¿Ya? Dice, los actos morales se distinguen en actos positivos negativos según los criterios morales de la sociedad. ¿Ya? Ahí sí, muy importante, muy importante. ¿Ya? Veamos acá, veamos acá. Claro, claro. La pena de muerte también será un acto moral negativo, porque la muerte no puede ser esperada por la sociedad. ¿Ya? No puede ser que una sociedad, por ejemplo, termine con la vida de una persona sin darle ciertas oportunidades, ¿no? Sin darle, por ejemplo, ciertas acciones correctivas. Eso es importante, es importante. Cuando la sociedad, por ejemplo, elige la muerte, ¿ya? Aparte de pasarse por el aro de los estatutos de los derechos humanos, ya habla muy mal de esa sociedad que no es capaz de resolver sus problemas. ¿Ya? Acá en Chile la sociedad no tiene mucho que ver por la legislación que tenemos. Eso hay que tenerlo bien claro, bien claro. Ya cuando la sociedad, por ejemplo, aboga a la educación solamente a la familia o solamente al ámbito privado, en este concepto de la libertad de enseñanza, se desentiende mucho, mucho de cuáles son los roles de la sociedad ahí. ¿Ya? Por ejemplo, cuáles son los roles de la sociedad cuando hay, por ejemplo, cuando hay desprotección a la infancia, por ejemplo. ¿Cuáles son los roles de la sociedad cuando no hay, por ejemplo, derechos sociales y reproductivos? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la sociedad para educarnos a nosotros mismos? ¿Ya? Y ahí la sociedad misma es negligente, ¿ah? Y es la constitución misma la que permite todas esas cosas. ¿Ya? Así que atención con la constitución, atención con los cambios constitucionales. ¿Bien? Veamos acá, sigamos. Valoración objetiva del acto moral. Dice, la valoración que hagamos de cualquier acto tiene un carácter objetivo, es decir, que se rige por el objeto que verificamos. En nuestro caso, el asesino, y por otro lado, el heroísmo, que lo habíamos visto. Cualquier valoración moral tiene consecuencias, por tanto puede ser valorada éticamente. Esto es muy importante, muy importante. ¿Ya? Muy importante. Nuestras elecciones son objetivas. Nosotros elegimos, ¿ya? Y ahí no hay ninguna capacidad de decir, ah, ya, es que esta persona tiene este carácter o tiene este otro carácter. Aquí no vale. Aquí valen los efectos. ¿Ya? Es muy importante eso en el aprendizaje de la ética y en la moral. Veamos acá. Sigamos acá. Acto moral de exclusividad de las personas. Dice, cuando efectuamos una valoración moral, fíjense acá, siempre tenemos en vista a los seres humanos. ¿Ah? Esto es importante, porque los humanos son los que son capaces de discernir, son los que tienen la facultad de la razón ahí. Es decir, las personas. Los valores morales tienen la particularidad de que solo pueden referirse a los seres personales. Dice acá, los animales no son objeto de la moral, ni menos tienen decisiones éticas. Los animales no nos pueden ya expresar sus decisiones éticas. Por tanto, yo no puedo saber si el animal tiene discernimiento o no, o si está actuando por instinto. ¿Ya? El instinto acá no cabe. El instinto, ni la religión, ni las intuiciones espirituales y esas cosas no caben en la ética.
Hay que tenerlo bien, bien claro. Aquí lo que vale es el discernimiento y es la razón. Bien, sigamos acá. Actos amorales o la función vegetativa. Dice, las funciones vegetativas y animales no admiten ningún juicio moral. Aquí acuérdense del niñito haciendo caca en el supermercado. El hombre tiene en común con los animales estas funciones, ¿no? O sea, caca, morir, o sea, dormir, reproducirse. Pero el animal es incapaz de ninguna acción moral. Solo los seres racionales que tienen, por supuesto, discernimiento, son capaces de realizar actos morales. Dice, la racionalidad es la que nos permite evaluar y elegir sobre las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Ya? Estamos llegando a la mayoría de edad en muchos de ustedes, y esa mayoría de edad ya no los va a proteger, ¿ya? En la falda de sus padres. Son ustedes los que eligen. Y eso es muy importante, muy importante. Pucha, dice. Claro, claro, se acabó, se acabó. Ahora va a ser punible, va a caer el peso de la ley frente a ustedes. Pero más que la ley, tiene que ser el discernimiento ético, que es muy diferente. ¿Ya? Diferencia entre la ética y moral. Veamos acá. Acá ya entramos en tierra de los y las autores. Así que a poner mucha atención. ¿Ya? Dice, necesitamos dos niveles de reflexión y de lenguaje, dice Adela Cortina. Uno de ellos se mueve a nivel de la vida cotidiana y el segundo a nivel de la reflexión filosófica. ¿Qué nos dice Adela entonces? Nos dice que hay dos niveles de reflexión. ¿Ya? El primero de estos es la vida cotidiana, y los valores morales de la sociedad. ¿Ya? Y el otro nivel es la reflexión filosófica. Reflexión filosófica, que tiene que ver, por supuesto, con la ética. El discernimiento, y la capacidad de elegir. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? La vida cotidiana me puede presentar muchísimos valores, incluso antivalores, ¿no? Pero es la reflexión filosófica la que va entonces a determinar cuál es el valor de esos mismos principios que sigue la misma sociedad. ¿Ya? Esto es importante, chiquillos, importante. Una cosa es la vida cotidiana de la moral y otra cosa es la reflexión filosófica de la ética. ¿Bien? Esto es importante. ¿Ya? Estos dos conceptos, vida cotidiana y reflexión filosófica, son claves para entender la pregunta sobre Adela Cortina. ¿Ya? Muy, muy importante. ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, también entender que los valores morales de la sociedad no son casualidad, sino que son convenciones que la sociedad ha adquirido a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cada país o cada cultura ya se da a sí misma los valores morales de esa sociedad. Esto es importante. Y estos van cambiando, no son algo fijo. ¿Ya? Esto es importante. Lo que es fijo es que los seres humanos tienen la capacidad ética de elegir o no, de preferir o no, por ejemplo. Eso es importante. Bien, vamos más abajo. Con Chantal Mouffe dice una filosofía política, aquí ya nos metemos con filosofía política, debería articular valores políticos, los valores que se puedan realizar a través de una acción colectiva. Ya, para Chantal Mouffe, lo más importante es que la acción política, articula valores, ¿ya? Por medio de la acción colectiva. ¿Ya? Aquí tenemos que pensar en colectividades y movimientos sociales. Que deben resguardar ciertos valores como la libertad individual,
individual y el pluralismo político. Pluralismo político. ¿Cómo lo tiene que hacer? Evitando que exista una sola forma de ver las cosas. Una sola forma de ver las cosas. O un solo modo de ser. Eso es importante. ¿Ya? Cuando existe este peligro, ¿no?, de una sola forma de hacer cosas, que Chantal Mouffe lo decía como universitas. ¿Ya? Fíjense acá entonces en la argumentación. Dice, una filosofía política moderna debería articular valores políticos, los valores que se pueden realizar a través de la acción colectiva y a través de la experiencia común a una acción política, asociación política. Su tema es la ética de lo político, que habría que distinguir de la moral. Una concepción moderna de ciudadanía debería respetar el pluralismo y la libertad individual. Hay que resistirse a todo intento de reintroducir a una comunidad moral, de volver una universitas. Una tarea de la filosofía política democrática moderna, tal como yo la veo, es la de proporcionarnos un lenguaje para articular la libertad individual con la libertad política, a fin de construir nuevas identidades. ¿Qué nos advierte aquí Chantal Mouffe? Que cuando se introduce una sola forma de ser, una sola forma, por ejemplo, de ser hombre, de ser mujer, de ser sociedad, ¿ya?, ahí está peligrando el pluralismo político, que es tan importante para articular las voces colectivas. ¿Ya? Esta parte igual es algo complicado, yo sé que a veces no las han visto ustedes o no la han visto, pero cuando hay una sola forma de ser, chiquillos, ¿ya? Se incurre, por ejemplo, en los fascismos, se incurre también en el peligro, ¿ya?, de dejar a los otros afuera, ¿ya?, de hacer márgenes en la misma sociedad, ¿ya? Y esos márgenes siempre son márgenes que se legitiman a través de la violencia. ¿Mm? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Por eso Chantal nos dice que hay que articular los valores de la sociedad por medio de colectividades políticas, con acciones políticas concretas, ¿ya?, que se grafican en los movimientos sociales, ¿ya?, que estos deben cuidar la libertad y el pluralismo político y evitar que sea una sola forma, ¿ya?, la que va a imperar en el hecho político, ¿ya? Esto es importante. Vivir en una sociedad pluralista es lo que nos invita entonces Chantal Mouffe, ¿ya? Vamos más abajo. Concepto de política de Alain Badiou. ¿Ya? Recuerden que Alain Badiou, ¿ya?, lo que nos dice es que debemos dejar atrás las formas tradicionales de la política como mentira y engaño, ¿ya?, sino que es el sentido de justicia el que va a imperar acá, ¿ya? No se olviden de eso. Badiou nos invita a pensar la política de otro modo, ¿no?, a pensar una política mucho más moral, ¿no?, con valores concretos como la justicia, como la igualdad, ya, como la verdad también. Veamos acá, ¿qué nos dice? Claro, eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Hay que matar al general que tenemos en nosotros para hacer política, ¿ya? Dice, el acto político debe ser dirigido por el amor, la verdad y la justicia. Solo así podría atender al principio de responsabilidad y bien común, ¿ya? La justicia y el bien común, importantísimo general en Badiou. La justicia, entonces dejar atrás la concepción política de la mentira y entender que la política es moral y se relaciona con la verdad y vamos a poner eso con mayúscula, verdad y la justicia. Ya, eso es importante. Y su horizonte es la responsabilidad y el bien común. Importantísimo, ¿ya? Eso es para Alain Badiou. Sigamos más abajo. La existencia en Sartre, ¿ya? Dice, para Sartre la existencia precede a la esencia.
Esto quiere decir que no hay una esencia humana. ¿Ya? Esto es importante. No hay una esencia humana, no hay un Dios, no hay una cierta naturaleza humana de ser, por ejemplo, hombre y mujer, o mujer, ¿ya? Que justifiquen nuestra moralidad y por tanto las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Ya? Aquí no hay Dios, aquí no hay energías, aquí no hay espiritualidad. Lo que nos dice Sartre es que el ser humano se hace a sí mismo a través de sus decisiones. Ya voy a escribirlo aquí. Para Sartre, para Sartre, para Sartre, el ser humano se hace a sí mismo a través de sus propias decisiones. Importantísimo, importantísimo. ¿Ya? La esencia humana, dice, se está construyendo en cada decisión que tomamos a cada instante. Es así como la no naturaleza se relaciona con los valores morales que elegimos como individuos y que nos servirán como elementos para el juicio ético. Toda decisión es libre, es una carga. En ella elegimos por todos los seres humanos. Esto es importante. Toda decisión libre es una carga. En nuestras elecciones, elegimos por toda la humanidad. Eso es importantísimo, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, para la elección de carrera, esto es bien importante, ¿ya? Cuando ustedes elijan una carrera universitaria, ¿ya? Por supuesto que no hay que fijarse en el valor moral que le atribuimos al dinero. La sociedad le atribuye muchísimo valor al dinero, mucho más allá de lo que vale un papel moneda, ¿ya? Lo tiene que ver con el estatus social, por ejemplo, tiene que ver con el consumo también. Y todos esos los valores, el estatus social y el consumo, están en el horizonte moral. Pero cuando yo voy a elegir, por ejemplo, una carrera universitaria, la tengo que elegir éticamente. Es otra cosa. Éticamente quiere decir que yo me voy a hacer cargo de mi elección y que mi elección voy a elegir por toda la humanidad. ¿Ya? Cae el peso de la humanidad sobre mis hombros y por tanto, si yo elijo, por ejemplo, hacer clases, ¿ya? Ser profesor, ¿ya? Yo elijo que eso es lo mejor del mundo, ¿ya? Que es lo más importante. Si yo elijo, por ejemplo, dedicarme al área de la salud, yo elijo que eso es lo más importante, ¿ya? Eso es lo que yo le tengo que mostrar a la gente, ¿ya? No le tengo que decir, no, yo elegí esto porque sí, porque me interesaba, porque lo dijo mi papá, porque lo dice la sociedad. ¿No? Cuando yo incurro en eso, porque lo dice mi papá, porque lo dice la sociedad, estoy actuando de mala fe. Fíjense ustedes acá. Dice, desentendernos, ignorar la responsabilidad que elegimos a nosotros mismos, es incurrir en la mala fe. Bueno, voy a leer de nuevo que lo leí súper mal. Dice, el desentendernos e ignorar la responsabilidad de elegirnos a nosotros mismos es incurrir en mala fe. ¿Qué es lo que es la mala fe? La mala fe es atribuirle la responsabilidad de mi elección a otro, a mis padres, a la esencia humana, a la moralidad, a todas esas cosas que están fuera de mí. ¿Ya? Eso es actuar de mala fe. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Por ejemplo, si una mujer dice, yo quiero ser mamá porque la sociedad me lo dice, ¿ah? O quiero ser madre porque hay una esencia de la mujer que, como le dicen a una mujer, que una mujer está incompleta si no es madre. ¿Ya? Eso es actuar de mala fe. ¿Ya? La mujer tiene que elegir por sus propios medios si es que va a ser madre o no. ¿Ya? Y por eso la sociedad le tiene que dar la oportunidad, ¿ya? Y tiene que darle el derecho y las atribuciones para elegir sobre su cuerpo, por ejemplo. Veamos acá que nos dice el chat. Claro, claro. Eso también es actuar mal de mala fe, de mala fe, de mala fe. Ya cuando, por ejemplo, le echan la culpa a los profes que no entienden, ¿ya? No, yo no entiendo porque el profesor me cae mal. No, yo no entiendo porque el profesor no explica bien. ¿Ya? Eso da lo mismo, eso da lo mismo. Son ustedes los que son protagonistas de su aprendizaje. ¿Ya? Claro,
También eso, también eso. Mala fe, mala fe, mala fe, comer completo solo. No compartir, dice ahí. ¿Ya? Mala fe, mala fe, mala fe. Atribuirle entonces la responsabilidad de mis acciones a otro. A otro. Recuerden el videíto ese de 8 bits de Sartre, cuando aparecía el problema este de la mujer que quería casarse con su amante, ¿no? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué decía? Estaba la mujer, el amante, ¿ya? Y estaba también el esposo. Entonces decía Sartre que la mujer actúa en mala fe. ¿Por qué? Porque le atribuye la decisión de ser para otro al amante, y este amante entonces asesina a su esposo. Pero la mujer sigue dependiendo de otro. ¿Ya? Igual con el brujo, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando, por ejemplo, yo me envisto ¿ya? De una responsabilidad, ya de un rol, y no soy capaz de elegir por mí mismo. ¿Ya? Eso también es mala fe. ¿Ya? Claro, 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 claro. Recordemos que Sartre vive en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Y en la Segunda Guerra Mundial, ya en los juicios nazis, en los juicios de Nuremberg, ya muchos nazis decían que actuaban porque era el partido, porque era la misma sociedad, ya, o porque eran los mandatos de los jefes los que lo hacían asesinar a los judíos, por ejemplo, ya. Eso también es actuar de mala fe, porque ellos también pudieron haberse negado a hacerlo, ya. Y esa decisión es la libre, pero actuar de mala fe, como lo habíamos dicho, es entonces desentenderse, ¿ya? Voy a poner entre paréntesis, hacerse el loco, hacerse el loco, de la responsabilidad de mis actos, se acabó aquí, de mis actos. Ya. Se me acabó el paint, actos. Ya, ahí no. Bien. Y por último, chiquillos, vimos a Han Jonas, que ya lo recordamos un poquito. Vamos a leer esta parte. Dice, para Han Jonas, la responsabilidad es un deber, una exigencia moral y debe construir un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Muy importante, y también se los voy a preguntar. El nuevo paradigma es que la responsabilidad no se limita a las cuestiones humanas, sino que tiene que ver con la responsabilidad con todo el planeta y con todo el ecosistema. Eso es importante para Hans Jonas. ¿Ya? Plantea una nueva ética no exclusiva para el bien de los hombres, sino que se construye como una exigencia a la conservación de la naturaleza, al cuidado y la custodia de toda forma que habita en nuestro planeta. El principio entonces de la vida, de la conservación de la vida y la crítica a las consecuencias del avance de la ciencia y la técnica. Dice, el ser humano es el único ser que puede escoger con responsabilidad y puede escoger sobre la consecuencia de sus actos, consciente y deliberadamente. ¿Ya? Deliberación, discernimiento, razón, eso es lo que nos lleva a tomar decisiones éticas. Dice su principio, actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. ¿Ya? Vida humana auténtica que tiene que ver con la conservación, por supuesto, de la vida. No solamente de la vida humana, sino que de la vida de todo el ecosistema. Y por último, el último concepto, ¿ya? Que es la heurística del temor. Dice, para evaluar las consecuencias irreversibles del progreso humano y sus consecuencias medioambientales, habrá que evaluar el temor en cuanto al miedo y respeto sobre las consecuencias de nuestras acciones. Esto implica una reflexión acerca de nuestra responsabilidad con el cuidado y la responsabilidad con el medio ambiente. ¿Ya? Importantísimo esto. ¿Ya? Esta heurística del temor, ¿ya? Si ustedes quieren, busquen heurística en el diccionario y significa evaluar, ¿ya? O aprender más de una condición. ¿Ya? ¿Cuál es esa condición? Es la condición de, por ejemplo, cuáles son los efectos que tienen nuestras acciones, ¿ya? El producir bienes y servicios, por ejemplo, o el consumirlos, en cuanto a sus efectos en el medio ambiente. ¿Ya? En ese sentido, dice, no podemos desentendernos de nuestros efectos. Ya Sartre nos dirá que sería mala fe, por ejemplo,
no tomar acciones frente al consumo o frente, por ejemplo, a la contaminación. ¿Ya? Alem Badiou nos dirá con respecto a la contaminación que debemos buscar, ¿ya?, el bien común, y el bien común tiene que ver también con el cuidado de la naturaleza. ¿Ya? Chantal Mouffe nos dirá que son esas acciones políticas colectivas las que nos pueden ayudar a cambiar la sociedad, ¿ya? Porque no hay una sola forma de verla. ¿Ya? Y Adela Cortina nos dirá que es en el centro de la reflexión humana está el discernimiento y está la capacidad de elegir qué es la ética. ¿Ya? Ahí revisamos a todos los autores, ¿bien? Ahí a todas las y los autores con todos sus principios y con todos sus conceptos, ¿ya? Hay que relacionarlos ahí. Yo les recomiendo hacer estos cuadros comparativos, ¿ya?, con respecto a los principios de los autores y a lo que tengo que estudiar. Aquí también está lo de todos los de Hans Jonas que tengo que saber. Y por supuesto está también el esquema sobre la ética, ya que es esta filosofía de la moralidad que tiene que ver con la decisión humana y tiene que ver con la libertad, el discernimiento y el examen de la condición cotidiana. Bien, eso es todo, chiquillos. Ahí están todos los contenidos de la prueba, de la prueba, de la prueba, de la prueba. ¿Ya? Así que a leer muy bien esta parte del PPT, ¿ya? Esta parte de las clases, por supuesto que todo esto queda grabado para ustedes, ya, a revisarlo, a sacarle apuntes, que es muy importante, ¿ya? Y para que les vaya bien, para que les vaya bien. Esto es parte de esto, todo lo que nosotros tenemos que aprender, que reflexionar también a su vez. ¿Ya? Eso es importante, chiquillos. Llegamos hasta acá, 9:30 entonces. ¿Ya? Sí, sí, lo voy a subir y, ¿cómo se llama? Lo voy a copiar en todos lados. Lo voy a copiar en el Classroom y también en el aula virtual, ¿ya? Para que todos lo tengan ahí. ¿Bien? Ya, chiquillos, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Ya, chao, chao. Chao, 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 chao.